Hola, bienvenidos a su tercera edición de las lecciones sobre venta de contenido para adultos. En la primera edición obtuvimos lo que eran las herramientas para vender nuestro contenido. Y en la segunda lección obtuvimos las herramientas que vamos a utilizar para el cobro del cliente con nosotros. En esta tercera entrega te voy a dar 10 errores comunes que las personas cometen al vender contenido digital. Pero te voy a regalar uno adicional que te lo voy a dejar al final del video para que te quedes. El primer error que siempre las personas cometen es que no se toman este trabajo en serio, no le dedican el tiempo suficiente o simplemente creen que, bueno, que ya teniendo algunas foticos, algún contenido, tomando casero y no le meten lo que vendría siendo imaginación, ¿ok? Y creatividad a todo lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, que obviamente eso no va a funcionar con el tiempo. El segundo error que cometen constantemente es que las personas no publican constantemente en las redes sociales y no publican contenido constantemente, lo que hace que, digámoslo, sea un auge y luego ya no pase más nada. El tercer error que cometen es que no actualizan o innovan contenido. Siempre es el mismo contenido, hacen en el mismo sitio, con las mismas cosas, y esto obviamente termina aburriendo al cliente. El cuarto error que cometen es que empiezan a obtener un tipo de fama y se creen divas y empiezan a tratar mal al cliente, lo que hace que obviamente el cliente deje de comprar o deje de tratar. Si tú tratas bien a un cliente, ese cliente siempre te va a volver a comprar. El quinto error que cometen es que no responden a tiempo los mensajes, los leen pero no responden, o responden al siguiente día, o pasa mucho que no envían el contenido a tiempo después que paga el cliente. Se lo mandan mucho después, ya va que estoy ocupada, ya va que estoy en la calle, ya va que no tengo saldo, ya va que ahorita no puedo, etcétera. El cliente paga, tú tienes que entregarle su producto. Esto es un negocio, ¿ok? Entonces, respondan los mensajes lo más pronto posible y envíen el contenido una vez paguen el contenido del cliente, envíen el contenido a tiempo. Otro de los errores que siempre pasa, que vendría siendo el sexto, es que pasan muestras de contenido, ¿ok? O adelantos de contenido o publican algunos contenidos ya en las plataformas, en las redes sociales o directamente al cliente, y ya el cliente ya vio y no tiene nada nuevo que ver y dice, bueno, yo para qué voy a comprar si ya vi todo. El séptimo error, y es sumamente importante, es exponerse en las redes sociales con los clientes, dando números, dirección, el número hablo, el número personal, ¿no? Dirección, el nombre real, etc. Tratando de... El cliente siempre te va a pedir tratar de acercarse, pero tú tienes que mantener siempre una distancia entre tu seguridad y el cliente. El octavo vendría siendo no proteger el contenido que realizas. Si tú grabas, tienes que colocarle una marca de agua. Si no le colocas marca de agua, lamentablemente puedes saber que ese contenido pueden clonarlo o lo pueden agregar otro perfil y pueden estafar a la gente haciendo un contenido, o mejor dicho, dando un contenido que obviamente es tuyo, pero lo revenden porque no tienen marcas de agua. Yo siempre digo que traten de protegerlo y tener marca de agua.
si es posible, montarlo en las plataformas como OnlyFans, Fansly, que tienen su propia marca de agua, que lo puedes colocar para que no sea obviamente reproducido en otros lados. El noveno error que cometen es utilizar el número personal para este tipo de cosas, y los clientes normalmente comienzan a acosarte, te escriben de otros teléfonos si tú los bloqueas, etc. Pero manteniendo el margen y teniendo un teléfono distinto solamente para esto, vas a poder filtrar bastante la información, y en el momento que tú no decidas vender más contenido, etc., simplemente quitas ese teléfono sin cambiar el tuyo personal. El décimo vendría siendo mezclar los asuntos personales con asuntos de trabajo. ¿Ok? Normalmente hay perfiles que tienen a sus hijos allí, familia, etcétera, con este tipo de contenido. Yo siempre digo que traten de hacer otro perfil solamente de trabajo, donde tengan a los clientes, y el perfil personal sea de uso privado, ¿ok? Y el otro, el de trabajo, esté público. Bueno, estos son los 10 errores comunes, los cuales te repaso. No tomarse esto como un trabajo serio, no ser constante en las publicaciones, ignorar o actualizar el contenido, creerse divas y tratar mal al cliente, no responder o enviar el contenido a tiempo, pasar muestras de contenido por adelantado, exponerse demasiado en las redes sociales, no proteger el contenido que realizan, utilizar el número personal, mezclar asuntos personales con trabajo, y el número 11 es no invertir en su negocio. Recuerden, esto es un negocio, y si ustedes no invierten en su negocio, no van a tener nuevos clientes. El cliente que ya te compra no deja de comprarte, entonces tienes que invertir en lencería, tienes que invertir en juguetes, tienes que invertir en cosas que te hagan hacer material único y nuevo. Espero que les haya gustado este video. Síganme para más videos como este.